Cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado, profesor de ecuaciones diferenciales ordinarias. A continuación les voy a presentar el video número 20. ¿Sí? Este video 20, que tiene que ver con la ecuación, una de las ecuaciones diferenciales que más aparece en aplicaciones en ingeniería y ciencias, que es la ecuación diferencial de Euler-Cauchy o Cauchy-Euler, ¿sí? Más conocido por ustedes Euler que Cauchy. Cauchy trabajó mucho lo que llaman variable compleja y sus aportes a la matemática fueron fundamentalmente en el campo de la variable compleja, ¿no? Tanto el álgebra como el cálculo de variable compleja, tanto diferencial como integral. Con este video terminamos todo lo que corresponde al capítulo 2 del curso normal de ecuaciones diferenciales ordinarias. Recordemos que del capítulo 1, que eran las ecuaciones de primer orden, se presentaron 10 videos, incluidas algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. El capítulo 2 tuvo que ver básicamente con las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, aunque en el video 13 y 14 se hace una generalización a ecuaciones lineales de cualquier orden. Pero lo clave, la fundamental, es la ecuación de oscilaciones que acabamos de terminar con una aplicación concreta, ¿no? Que fueron los sistemas mecánicos de traslación. Por supuesto que hay otros sistemas de interés en ingeniería que conducen a la ecuación de oscilaciones ya estudiada, ¿no? Pero básicamente son circuitos eléctricos. Entonces, eso estaría orientado a aquellos estudiantes de eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, para los cuales también acá en la Universidad de Antioquia tenemos el curso montado de circuitos 1, en donde se hace una presentación y se explota el tema de la ecuación de oscilaciones en el caso aplicado pues a los circuitos eléctricos, ¿sí? Lo que quiero decirles es que no vamos a hacer ejemplos en este curso, ejemplos de circuitos eléctricos, porque hay un curso, ¿cierto?, justamente orientado a ese tipo de temas. Pero sí vamos a trabajar la ecuación diferencial de Cauchy-Euler, ¿cierto?, como punto culminante de ese capítulo 2. En general, la ecuación diferencial de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial de orden n, pero de coeficientes variables. Es decir, la enésima derivada depende de x, el coeficiente, perdón. Todos los coeficientes dependen de x, ¿sí? Entonces, es una ecuación diferencial de coeficientes variables. Resulta que cuando la ecuación diferencial es de coeficientes constantes, admite soluciones de la forma e a la lambda x, o sea, soluciones de tipo exponencial. Y eso nos llevaba a que al derivar n veces obteníamos el polinomio característico, ¿no?, que era un polinomio de grado n, que tenía n soluciones, y eso me conduce a un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. Y la particular la hallamos por diferentes métodos, coeficientes indeterminados y variación de parámetros, fundamentalmente. Resulta que en el caso de la ecuación de Euler, el método de los coeficientes indeterminados no vale, no funciona, ¿sí? Solamente servirá el método de variación de parámetros. Pero vamos a aterrizarlo. Voy a aterrizar mi estudio a la ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Si bien se puede hacer el planteamiento general para la ecuación de orden n, vamos a aterrizar en la ecuación diferencial de segundo orden, tal como aparece aquí, ¿no? Sí. En cuanto a la solución particular, se aplica el método de variación de parámetros. Y para facilitar la comprensión de este método,
voy a iniciar con la ecuación diferencial de Euler de segundo orden, que es la que más aparece en las aplicaciones en ingeniería y ciencias. ¿En qué consiste esta ecuación de Euler de segundo orden? Aparece un coeficiente x cuadrado que acompaña a la segunda derivada. En este caso la variable independiente es x, más otro coeficiente multiplicado, una constante por x que acompaña a la primera derivada, más otra constante q que acompaña a la función, igual a x cuadrado por r de x. ¿Sí? Esta es la ecuación diferencial de Euler-Cauchy de segundo orden, que al normalizarla, mucha atención, al dividir todo por x al cuadrado, nos queda y doble prima más p sobre x y prima más q sobre x cuadrado y igual a r de x. Esta es la ecuación diferencial normalizada. Por supuesto, x debe ser diferente de 0. Es decir, si se va a resolver un problema de valor inicial, x no puede ser 0. ¿Sí? Puede estar a la derecha de 0 o a la izquierda de 0. Normalmente trabajaremos para un dominio x mayor que 0. El intervalo de validez de la solución de la homogénea es el conjunto de los x tales que x diferente de 0, ¿cierto? Pero repito, nos vamos a concentrar en problemas de valor inicial en donde la condición inicial es positiva, es decir, que el intervalo de solución mayor que 0. Entonces, cuando a esta ecuación diferencial, voy a devolverme un poquito. Si yo supongo soluciones de la forma no e a la lambda x, sino soluciones de tipo potencia, x a la lambda, ¿sí? Y igual x a la lambda. Y' será lambda por x a la lambda menos 1. Y y doble prima será lambda por lambda menos 1, x a la lambda menos 2. Entonces, al sustituir idénticamente y y doble prima en la homogénea, recuerden que la homogénea es la ecuación igualada a 0. ¿Sí? En la homogénea nos va a quedar un polinomio que se llama polinomio característico. ¿Sí? L de lambda es lambda por lambda menos 1 más p veces lambda más q. Y ese polinomio igualado a 0 tiene dos raíces. Esas dos raíces se hallan aplicando la fórmula del estudiante o fórmula de Vieta. ¿Sí? Entonces, ¿qué situaciones se pueden presentar? Recuerden que cuando uno resuelve una ecuación cuadrática aparecen tres posibles casos, ¿cierto? Primero, que las raíces del polinomio sean reales diferentes. O sea que si este es lambda y este es el polinomio de grado 2, que es una parábola, significa que en el primer caso lambda 1 y lambda 2 son reales y diferentes. En este caso el conjunto fundamental de soluciones tendrá x a la lambda 1 como una de las soluciones y x a la lambda 2. Por decir, por ejemplo, si tenemos x cuadrado y doble prima, ¿sí? Menos 2xy' más 2y igual a 0, ¿sí? El polinomio característico será lambda por lambda menos 1, ¿sí? Menos 2 veces lambda más 2. O sea que nos quedaría lambda cuadrado menos 2 lambda da menos 3 lambda más 2. Que se puede factorizar directamente, ¿no? Lambda menos 2 por lambda menos 1. Significa que las raíces de ese polinomio son 2 y 1. O sea que en el conjunto fundamental de la homogénea
aparecerá x y x a la 2. Será el conjunto fundamental de soluciones, ¿cierto? Si ustedes cogen la función y igual a x, la derivan dos veces y la sustituyen en la homogénea, da una identidad. Lo mismo que si toman x a la 2. El concepto de solución de la ecuación diferencial ya es claro para ustedes. Otra situación que puede presentarse es que las raíces sean iguales. En este caso, en este segundo caso, es cuando la parábola toca al eje x. O sea, lambda 1 igual a lambda 2 igual a alfa. Se puede demostrar que una solución es x a la alfa y la otra es x a la alfa logaritmo natural de x. No viene al caso, o sea, eso lo vamos a tomar como una receta, ¿cierto? Aunque la demostración no es muy complicada, ¿no? Pero nos devolveríamos a reducción de orden, cosa que no es pertinente en este caso. Hay que hacer entonces una especie de acto de fe, de que una solución es x a la alfa y la otra es x a la alfa por el logaritmo natural de x. Cuando x es mayor que 0, se puede omitir el valor absoluto. Esa segunda solución se obtiene, como les acabo de decir, por el método de reducción de orden. Y finalmente, cuando las dos raíces son complejas conjugadas, tienen parte real y parte imaginaria. Es decir, que L de lambda no corta al eje lambda, ¿sí? Entonces las dos soluciones va a ser x al alfa seno y x al alfa coseno. Y el argumento es omega logaritmo natural de x. Esto también es fácil de demostrar. De hecho, en el material del curso, ¿sí?, que va a estar disponible para ustedes en la web, que el aula del curso de matemáticas de ecuaciones diferenciales, está todo el desarrollo, ¿no? La demostración no solamente del caso 3, sino del caso 2 que acabé de mencionarles. Pero para efectos de los videos, bueno, vamos a aplicar las recetas, pues, ¿cierto? Entonces son tres situaciones posibles. Raíces reales y diferentes, las soluciones son funciones potencias. X a la lambda 1, x a la lambda 2. Raíces reales iguales, una función potencia y otra la potencia multiplicada por logaritmo natural de x. Y caso de complejas conjugadas, lo que acabamos de mirar, ¿no? Potencia por coseno y potencia por seno. Este ejemplo 1 es muy diciente, ¿no? 2x2y doble prima menos xy prima más y igual a 4x3. Esta es la no homogénea. Pero la homogénea asociada será 2x2 menos xy prima más y. Esa es la homogénea. Y el polinomio característico es 2 lambda por lambda menos 1 menos lambda más 1. O sea que nos va a dar 2 lambda cuadrado menos 3 lambda más 1. ¿Sí? Y se puede factorizar como 2 lambda menos 1 por lambda menos 1. Entonces hay dos raíces. Una vale 1 medio y la otra vale 1. O sea que el conjunto fundamental de solución será x a la 1 medio y x a la 1. Recuerden que x a la 1 medio es raíz de x. Necesariamente x mayor que 0. Para determinar la solución particular hay que usar el método de variación de parámetros que se los expliqué en el módulo número 17. Pero en este ejemplo vamos a retomar el método, ¿no? ¿Cierto? O sea, vamos a hacer reingeniería. Recuerden que el método de variación de parámetros consiste en suponer que la particular es la solución de la homogénea y1 por una función desconocida u sub 1 más y2 por una función desconocida u sub 2, ¿cierto? Entonces, para hallar u sub 1 y u sub 2,
se resuelve este sistema de ecuaciones. Y1, Y2, Y1', Y2', que multiplica el vector de U1, U2', igual. En la primera ecuación 0 y en la segunda R de X. Recuerden que R de X es 2X. El browskiano de este sistema da menos X sobre raíz de 2. Despejamos U1'. U1' queda 4X, con lo que U1 es 2X a la 2, la integral. U2' es menos 4X a la 3 medios, o sea que U2 va a ser menos 4 quintos de X2 raíz de X. Bien. Entonces, al sustituir en esta expresión Y1 por U1 más Y2 por U2, Y1 es X y Y2 es raíz de X, nos va a quedar que la particular, sin entrar en el detalle pues aquí en el video, sin entrar en el detalle, se encuentra que la particular es 6 quintos de X3. Entonces nos queda, podemos escribir la solución general, ¿no? C1 por X más C2 por raíz de X más la particular. Para hallar C1 y C2 se aplican ciertas condiciones iniciales que tienen que estar dadas para X mayor que 0. Ese es un ejemplo de una ecuación diferencial en donde las raíces, ¿cierto?, son reales y diferentes. Pero les puedo mostrar ejemplos en donde ocurran los otros dos casos, ¿no? ¿Sí? Que las raíces sean reales e iguales o que las raíces sean complejas conjugadas. Entonces, el ejemplo que les voy a desarrollar a continuación no tiene que ver con esto. Esta no la vamos a estudiar. Vamos a restringir nuestro estudio a las ecuaciones diferenciales de orden 2. ¿Sí? Pero quiero hacerles un ejemplo de una situación en la cual las dos raíces son reales e iguales. Digamos esta. X cuadrado Y doble prima menos 3XY más 4Y igual a 0. El polinomio característico será lambda por lambda menos 1 menos 3 lambda más 4. O sea, quedaría lambda cuadrado menos 4 lambda más 4. Y eso es lambda menos 2 por lambda menos 2. O sea que lambda 1 y lambda 2 son iguales a 2. O sea que el conjunto fundamental de soluciones tendrá, una es X a la 2 y la otra es X a la 2 por el logaritmo natural de X. ¿Sí? Estos son los dos casos que más se presentan, ¿no? Pero puede ocurrir que las raíces sean complejas conjugadas. ¿Sí? Por ejemplo este. X cuadrado Y doble prima. ¿Sí? Más 3XY más 5Y igual a 0, digamos ese caso. El polinomio característico dará lambda por lambda menos 1 más 3 lambda más 5. O sea que nos va a quedar lambda cuadrado menos lambda más 3 lambda da más 2 lambda más 5. Y si ustedes le aplican la fórmula del bachiller, del estudiante, pues a este polinomio verán que las dos raíces son complejas conjugadas. Encontrarán que lambda 1 y lambda 2 tienen la misma parte real, que es menos 1, más o menos j, y la parte imaginaria es 2. O sea que alfa vale menos 1 y omega vale 2. Entonces, ¿cuál será la solución? Consecuente con esto, la solución será el conjunto fundamental de soluciones, quiero decir, Y1, Y2, será X a la alfa es menos 1,
de x a la menos 1, seno de omega que vale 2 logaritmo natural de x, una solución, y la otra x a la menos 1 coseno x mayor que 0. Entonces, cualquiera de esas situaciones se puede presentar. El hallar la solución particular es siempre aplicar el mismo método, ¿no? ¿Cierto? Ahora, esto que he presentado para una ecuación diferencial de segundo orden es aplicable a ecuaciones de orden 3 y de orden 4 y más, ¿sí? Pero el trabajo operativo que conlleva el resolver una ecuación diferencial de Euler de orden 3 es bastante grueso, ¿cierto? Y conceptualmente, si conceptualmente tenemos claro lo que ocurre para una ecuación de orden 2, pues con eso nos podemos dar por bien servidos, ¿no? Porque lo otro es un trabajo operativo bastante largo. Yo, de todas formas, en el material del curso, en el aula del curso, hay ecuaciones diferenciales de tercer orden, ¿cierto? Resueltas completamente en el material para ecuaciones diferenciales de orden 3. De todas maneras, no quiero despedir este capítulo sin mostrarles, digamos, sin entrar mucho en los detalles, ¿no?, de la ecuación de orden 3. Entonces ya tendríamos y tercera está acompañada de x a la 3, y doble prima de x a la 2 con una constante, y prima de x y la y sola, y el término independiente será x3 r de x. Entonces, cuando se suponen soluciones de la forma x a la lambda, la tercera derivada me da lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2. Por eso es que el primer término en forma de factores sería este, ¿no? Lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2. Más p veces lambda por lambda menos 1, que corresponde a la segunda derivada. Más q por lambda más s. Esta es una ecuación de orden 3, un polinomio de tercer grado. Y para el caso de un polinomio de tercer grado ya hay 4 situaciones posibles, que se las voy a mostrar gráficamente, pues sin los detalles. Esta es una posibilidad, que las 3 raíces sean reales y diferentes. En este caso, cada una de ellas me conduce, ¿cierto?, me proporciona una solución para ese conjunto fundamental. Pero también puede ocurrir esto: una real diferente y 2 iguales. Entonces, se le da el tratamiento que tiene que dársele, ¿cierto? O puede ocurrir esta otra: una real y 2 complejas, ¿cierto? Entonces, la real tendrá la forma que tiene que tener y las 2 complejas se supone, o mejor, se utiliza los resultados de la ecuación de orden 2, ¿cierto? Y finalmente, cuando las 3 raíces son iguales, ¿no?, que sería un caso como este. Entonces, una solución es x a la alfa, la otra es x a la alfa logaritmo natural de x, y la otra es x a la alfa, aquí no es 3, x a la alfa normal, por logaritmo natural de x al cuadrado, ¿cierto? Eso, grosso modo, ¿no?, es lo que yo quería presentarles de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Sí? Aquí están los diferentes casos, ¿no? Hay ejemplos resueltos. Pasaré muy rápidamente sobre este, no más. Entonces, el polinomio característico para este sería lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2. Sí, corresponde a este. Menos, miren que no aparece el término en y doble prima, entonces queda menos 2 lambda más 4. Ese polinomio se puede expresar también así: lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2
y agrupando estos dos términos, menos 2 por lambda menos 2. Entonces, factor común por agrupación. Nos queda lambda menos 2 que multiplica lambda por lambda menos 1 es lambda 2 menos lambda menos 2. O sea que nos queda lambda más 1, lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2. Entonces quedaría así. Lambda por lambda menos 1 por lambda menos 2 menos 2 veces lambda menos 2. O sea queda lambda menos 2 que multiplica lambda 2 menos lambda menos 2. Y a su vez, lambda 2 menos lambda menos 2 es lambda menos 2 por lambda más 1. Pues, caso de factorización de la forma x2 más bx más c. Dos números que multiplicados den menos 2 y sumados den menos 1. El hecho es que esto nos va a quedar lambda menos 2 al cuadrado por lambda más 1. O sea, tenemos una raíz diferente que es menos 1 y dos raíces iguales en 2. Es decir, gráficamente sería así. Esto es menos 1 y esto es 2. ¿Sí? Y el conjunto fundamental de soluciones. Aquí se puede calcular la particular. Recuerden que no lo voy a cansar con esto. Digamos, nos damos por bien servidos si sabemos resolver correctamente la de orden 2 y sabríamos cómo se resuelve la de orden 3, sin entrar en el detalle operativo. Felicidades.